El viento helado arañaba las ventanas de la mansión Montero como si cientos de manos espectrales intentaran colarse dentro. La lluvia caía inclemente sobre los techos de pizarra negra, formando pequeños arroyos que se deslizaban como lágrimas por las gárgolas que custodiaban la propiedad. Dentro, entre paredes tapizadas de un rojo oscuro que recordaba a sangre seca, el llanto de un bebé atravesaba el silencio de la medianoche. La comadrona, una mujer de rostro arrugado como pergamino antiguo, envolvió a la recién nacida en un lienzo de seda negra, sus manos temblorosas por lo que acababa de presenciar. La madre, Lucía Montero, yacía inmóvil sobre las sábanas carmesí, su piel blanca como alabastro, contrastando con el charco escarlata que se expandía bajo ella. Sus ojos, aún abiertos, reflejaban la luna que se filtraba por las cortinas rasgadas, una luna anormalmente roja que teñía la habitación de un resplandor sangriento. Una niña nacida bajo la luna de sangre, susurró la comadrona, haciendo la señal de la cruz. Dios tenga misericordia de ella. El padre nunca llegó a conocer a su hija. Días antes, Ernesto Montero había sido encontrado en los límites de la hacienda, su cuerpo desprovisto de sangre y con 2 pequeños orificios en el cuello. Los rumores se extendieron como plaga por Santa Oscura, el pequeño pueblo al pie de la colina donde se erigía la mansión. Los murciélagos, anormalmente grandes que sobrevolaban la región, no eran simples criaturas nocturnas. La niña, nombrada Carmina por su abuela paterna, creció entre susurros y miradas esquivas. La anciana doña Soledad Montero la crió con mano firme pero distante, como si temiera demasiada cercanía con aquella criatura nacida bajo tan funesto augurio. La mansión, antaño llena de sirvientes, quedó prácticamente desierta tras aquella noche. Solo permanecieron doña Soledad, la comadrona convertida en nana, y Jacinto, el jardinero mudo que cuidaba del mausoleo familiar y cultivaba rosas negras que florecían incluso en invierno. Carmina desarrolló una belleza inquietante. Su piel, pálida como la luna, parecía casi traslúcida, dejando entrever las venas azuladas que recorrían sus brazos. Su cabello negro como ala de cuervo caía en cascadas onduladas hasta su cintura, enmarcando un rostro de rasgos delicados y labios naturalmente rojizos. Pero eran sus ojos los que provocaban escalofríos, de un ámbar tan claro que parecían dorados bajo cierta luz, con un anillo rojo alrededor de la pupila que se intensificaba durante la luna llena. A los 16 años, Carmina apenas había salido de la propiedad. Conocía cada rincón de la mansión, cada pasadizo secreto, cada tabla que crujía en la oscuridad. Durante el día estudiaba con la institutriz que venía 3 veces por semana desde el pueblo, temblando cada vez que cruzaba el umbral. Por las noches, cuando todos dormían, Carmina vagaba por los terrenos de la hacienda, descalza sobre la hierba húmeda, susurrando conversaciones con la luna, su única confidente. La biblioteca de la mansión se convirtió en su refugio. Entre volúmenes encuadernados en piel y páginas amarillentas por el tiempo, Carmina descifraba los misterios del mundo exterior. Leía febrilmente sobre tierras lejanas, criaturas fantásticas y amores prohibidos. A veces, cuando sus dedos recorrían ciertos libros antiguos escritos en latín, las velas parpadeaban sin razón aparente y el aire se tornaba gélido, como si las palabras tuvieran vida propia. Fue durante una de esas noches de lectura cuando encontró el diario de su madre. Oculto tras un panel falso en la biblioteca, el pequeño libro de tapas de terciopelo morado contenía los secretos que doña Soledad había intentado enterrar junto con los cuerpos de sus padres. Me temo que lo que crece en mi vientre no es enteramente humano, leyó Carmina con el corazón latiéndole en la garganta. Desde aquella noche en el bosque, cuando la niebla era tan espesa que no podía ver mi propia mano,
Desde que esos ojos rojos aparecieron entre la bruma y esa voz aterciopelada me llamó por mi nombre. Siento que algo más habita en mí, algo antiguo y hambriento. Carmina dejó caer el diario, sus manos temblando incontrolablemente. Las palabras bailaban en su mente como mariposas negras, revelando verdades que explicaban tantas cosas. Su aversión al sol, su visión perfecta en la oscuridad, su extraña conexión con los animales nocturnos que siempre la seguían, la sed inexplicable que a veces la despertaba en mitad de la noche. Esa misma noche, mientras la luna llena se elevaba en el cielo, Carmina tomó una decisión. Envuelta en una capa de terciopelo negro que había pertenecido a su madre, se deslizó fuera de la mansión y se internó en el bosque que separaba la propiedad del pueblo. Los árboles, antiguos y retorcidos, parecían inclinarse a su paso, como si reconocieran algo en ella. Santa Oscura dormía cuando Carmina pisó por primera vez sus empedradas calles. Las casas coloniales, pintadas en colores desvaídos, se alineaban en torno a una plaza central dominada por una iglesia de piedra negra. En el centro, una fuente seca albergaba la estatua de un ángel con las alas rotas, cubierto de musgo y telarañas. La joven avanzó como un espectro entre las sombras, guiada por un instinto que no comprendía del todo. Sus pasos la llevaron hasta el cementerio, donde las lápidas inclinadas por el tiempo emergían de la tierra como dientes torcidos. El aroma a tierra húmeda y flores marchitas impregnaba el aire, mezclándose con algo más, algo metálico y dulzón, que hizo que su estómago se contrajera con un hambre desconocida. Fue allí, entre las tumbas, donde lo vio por primera vez. Un hombre alto y elegante, vestido completamente de negro, observaba una lápida reciente. Su perfil, recortado contra la luz plateada de la luna, mostraba rasgos aristocráticos: pómulos altos, nariz recta, labios finos y firmes. Su cabello, negro como obsidiana, estaba peinado hacia atrás, revelando unas sienes pálidas con venas azules visibles bajo la piel traslúcida. Carmina contuvo la respiración, inmóvil tras un mausoleo. Había algo familiar en aquel desconocido, como si lo reconociera de un sueño olvidado. El viento cambió de dirección, llevando su aroma hasta el hombre, quien se giró bruscamente, sus ojos destellando en la oscuridad con un brillo escarlata. «Así que la profecía era cierta», dijo el desconocido, su voz profunda y melodiosa acariciando el aire nocturno. «La hija de Lucía ha regresado al lugar donde todo comenzó». Carmina quiso huir, pero sus piernas se negaban a obedecerla. El hombre avanzó hacia ella con movimientos fluidos, casi inhumanos en su gracia depredadora. A cada paso, la joven sentía una extraña mezcla de terror y fascinación. «¿Quién eres?», logró articular Carmina, su voz apenas un susurro entre las lápidas. «Mi nombre es Sebastián Valerio», respondió él, deteniéndose a pocos pasos de distancia. La luz lunar reveló un rostro de belleza sobrenatural, atemporal, aunque en otros tiempos me conocieron como el Conde de las Sombras. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Carmina. Ese nombre lo había leído en los diarios de su madre. Tú conociste a mi madre», dijo, no como pregunta sino como acusación. La sonrisa de Sebastián reveló momentáneamente unos colmillos afilados como agujas. «Conocer es una palabra insuficiente, mi querida Carmina», respondió, pronunciando su nombre como si fuera una antigua invocación. «Tu madre y yo compartimos algo más profundo que el conocimiento, y tú eres el resultado». El mundo pareció detenerse alrededor de Carmina. Las piezas encajaron con una claridad dolorosa. Las insinuaciones en el diario de su madre, su propia naturaleza extraña, la muerte de su supuesto padre. «Mientes», susurró, aunque en el fondo sabía que decía la verdad. «Mi padre era Ernesto Montero.
Sebastián ladeó la cabeza, estudiándola con una mezcla de diversión y algo parecido a la ternura. Ernesto Montero fue un buen hombre que amaba a tu madre, concedió, tanto que aceptó criarte como suya, sabiendo lo que eras en realidad. Su muerte fue un desafortunado accidente. La sed de sangre de los míos a veces resulta incontrolable, especialmente cuando perciben la presencia de un ser como tú gestándose. ¿Qué soy?, preguntó Carmina, las lágrimas ardiendo en sus ojos sin llegar a derramarse. Eres un puente entre dos mundos, respondió Sebastián, acercándose lo suficiente para que Carmina pudiera sentir la frialdad que emanaba de su cuerpo. Ni completamente humana, ni completamente como yo. Eres algo único, mi pequeña Dhampir, nacida bajo la luna de sangre, marcada por un destino que comenzó siglos antes de tu concepción. Carmina recordó las leyendas que Jacinto, en sus raros momentos de comunicación a través de gestos y dibujos, le había contado. Los Dhampir, hijos de vampiros y humanas, criaturas atrapadas entre la vida y la muerte, con poderes extraordinarios y maldiciones igualmente potentes. ¿Por qué has venido ahora?, preguntó, retrocediendo un paso. ¿Por qué no antes? Los tiempos debían madurar, respondió él, sus ojos cambiando del escarlata a un azul profundo como el océano nocturno. Y tú también. La profecía habla de una doncella huérfana nacida bajo la luna de sangre, cuyo despertar coincidiría con el regreso de la hermandad. ¿La hermandad? Un antiguo aquelarre de cazadores que han perseguido a los de mi especie desde tiempos inmemoriales, explicó Sebastián, su rostro ensombreciéndose. Han regresado a Santa Oscura después de décadas de ausencia. Puedo olerlos. Están preparándose. Un aullido lejano cortó la noche, seguido por el eco de campanas que no provenían de ninguna iglesia visible. Sebastián se tensó, mirando hacia el pueblo con expresión alerta. «Nos han detectado», murmuró. «Debemos irnos ahora». «No iré a ninguna parte contigo», respondió Carmina, aunque una parte de ella ansiaba seguir a este ser que podría responder las preguntas que la habían atormentado toda su vida. «No tienes opción», replicó él, su tono tornándose urgente. «Si la hermandad te encuentra, te usarán como cebo. Tu sangre, mitad humana, mitad vampírica, es lo que han buscado durante siglos para completar el ritual que podría exterminarnos a todos». Como para confirmar sus palabras, varias figuras encapuchadas aparecieron en el extremo del cementerio. Llevaban antorchas y objetos metálicos que resplandecían bajo la luna, crucifijos de plata y dagas de aspecto antiguo. «Confía en mí, Carmina», susurró Sebastián, extendiendo su mano pálida hacia ella. «Compartimos el mismo destino. Lo sentí desde el momento en que naciste bajo esa luna escarlata. He esperado 16 años para este encuentro». Las figuras se acercaban, entonando un cántico en un idioma que Carmina no reconocía, pero que hacía que su piel ardiera y su vista se nublara. Sebastián también parecía afectado, su rostro contrayéndose en una mueca de dolor. «Última oportunidad», dijo él entre dientes apretados. «Ven conmigo y descubre quién eres realmente, o quédate y conviértete en un arma en manos de quienes desean aniquilar la mitad de tu esencia». El cántico se intensificó. Carmina sintió que algo en su interior se desgarraba, como si dos naturalezas lucharan por el control. Sus colmillos, normalmente imperceptibles, comenzaron a alargarse respondiendo a la amenaza. Sus ojos ardían, y supo sin necesidad de verse en un espejo que el anillo rojo alrededor de sus pupilas se había expandido, cubriendo casi todo el iris. La decisión se cristalizó en su mente con claridad repentina. Con un movimiento fluido, tomó la mano de Sebastián. Lo último que vio antes de que ambos se desvanecieran en una niebla oscura fue el rostro furioso del líder de los encapuchados, un hombre de ojos grises y cicatriz en forma de cruz que atravesaba su mejilla derecha.
Un rostro que, inexplicablemente, también le resultaba familiar, como si lo hubiera visto en sueños olvidados o en una vida anterior. La niebla oscura se disipó revelando un paisaje completamente diferente. Carmina y Sebastián emergieron en lo que parecía ser una cueva subterránea, iluminada por antorchas de llama azulada que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de piedra húmeda. El aire era frío, pero sorprendentemente dulce, impregnado de un aroma a incienso y antigüedad. ¿Dónde estamos?, preguntó Carmina soltando la mano de Sebastián mientras observaba maravillada el lugar. «En el refugio», respondió él, sacudiéndose partículas de niebla de su elegante traje negro. «Uno de los pocos santuarios que nos quedan a los de mi especie». Carmina avanzó lentamente, sus sentidos agudizados captando detalles que escaparían a ojos comunes. Inscripciones antiguas talladas en las paredes que parecían cambiar cuando no las miraba directamente. Pequeños nichos con objetos que exudaban poder. Y lo más inquietante, el sonido distante de voces que conversaban en lenguas olvidadas. «¿Hay más como nosotros aquí?», preguntó, aún insegura de cómo referirse a sí misma. «Como yo, sí», corrigió Sebastián con delicadeza. «Como tú solo existe una. Eres única, Carmina, un puente entre mundos que no deberían mezclarse». Avanzaron por un corredor que descendía en espiral. Carmina notó cómo su visión se adaptaba a la oscuridad creciente, permitiéndole ver con claridad cristalina. Era como si la penumbra realzara sus sentidos en lugar de limitarlos, una sensación embriagadora que nunca había experimentado plenamente en la mansión. «Siempre supiste de mi existencia», murmuró Carmina, no como pregunta, sino como acusación. «¿Por qué esperaste tanto tiempo?». Sebastián se detuvo frente a un arco de piedra tallada con símbolos que parecían vibrar con vida propia. Su expresión se tornó solemne, casi melancólica. «La profecía hablaba de 16 inviernos», explicó. «Intervenir antes hubiera alterado el curso del destino. Además», su voz se tornó casi inaudible, «no era seguro para ti estar cerca de mí durante tus primeros años. Mi naturaleza, no siempre puedo controlarla». Antes de que Carmina pudiera indagar más, cruzaron el umbral y entraron en un amplio salón circular excavado en la roca viva. El techo abovedado se perdía en la oscuridad, pero el suelo estaba cubierto de mosaicos intrincados que formaban patrones hipnóticos. En el centro, una fuente de mármol negro burbujeaba con un líquido que Carmina supo instintivamente no era agua. Alrededor de la fuente, varias figuras observaban su llegada. Algunos permanecían en las sombras, apenas visibles. Otros se acercaron con elegancia sobrehumana. Carmina sintió un escalofrío al notar que todos compartían esa belleza inquietante y atemporal de Sebastián, aunque cada uno a su manera. «Bienvenida al Consejo de la Noche, Carmina Montero», habló una mujer de cabello platinado y ojos como ónix pulido. Su piel olivácea contrastaba con un vestido rojo sangre que parecía fluir como mercurio a cada movimiento. «Te esperábamos desde hace mucho tiempo». «Carmina, te presento a Eleonore», intervino Sebastián, «la más antigua entre nosotros, testigo de la caída del Imperio Romano y guardiana del Códice Sanguinis». La mujer hizo una leve reverencia que contenía tanto respeto como evaluación. Carmina sintió que aquellos ojos negros escudriñaban cada rincón de su alma. «Tiene los ojos de Lucía», comentó Eleonor, «pero su aura es indudablemente tuya, Sebastián». Otros se acercaron entonces. Un hombre de aspecto asiático, cuya edad resultaba imposible de determinar, vestido con sedas negras y doradas. Una pareja de jóvenes idénticos con cabello rojizo y miradas traviesas. Y un anciano que, a pesar de su apariencia frágil, emanaba un poder que hizo que Carmina retrocediera instintivamente. «Mi consejo de confianza», explicó Sebastián. «Zhao, de la dinastía Ming, los gemelos Cassian y Cassandra, quienes sobrevivieron a la Inquisición española,
y Víctor, que caminaba entre los vivos cuando Constantinopla aún era Bizancio. Carmina los observó fascinada. Seres que habían presenciado siglos de historia humana, que habían sobrevivido a cacerías y persecuciones, que guardaban secretos que los libros jamás revelarían. ¿Por qué me han traído aquí?, preguntó finalmente, irguiéndose para ocultar el temblor en sus piernas. ¿Qué quieren de mí? Los miembros del consejo intercambiaron miradas, una conversación silenciosa que Carmina no podía descifrar. Fue Víctor quien finalmente habló, su voz sorprendentemente fuerte para su apariencia frágil. «No se trata de lo que queramos de ti, pequeña Dhampir», dijo, «sino de lo que el destino ha tejido a tu alrededor. La profecía es clara. Cuando la luna se tiña de sangre y de la unión prohibida nazca un ser entre mundos, el velo entre la vida y la muerte se adelgazará. Su 16º invierno marcará el regreso de la hermandad y el comienzo de la última cacería». «Pero eso no explica nada», protestó Carmina, la frustración creciendo en su interior. «Hablan de profecías y hermandades mientras mi vida ha sido una mentira. Merezco respuestas claras». Sebastián se acercó a ella, sus ojos ahora del color del mar en tormenta. «La hermandad de la cruz invertida ha casado a nuestra especie desde tiempos inmemoriales», explicó. «No son simples humanos, sino seres tocados por un poder antiguo y vengativo. Creen que nuestra existencia rompe el equilibrio natural y han desarrollado métodos para detectarnos, debilitarnos y destruirnos. Durante siglos mantuvimos un frágil equilibrio», continuó Eleonor. «Ellos cazaban a los nuestros que se volvían descuidados o demasiado sedientos. Nosotros limitábamos nuestros territorios y actividades. Pero hace 100 años algo cambió». Los gemelos asintieron al unísono, sus rostros juveniles contrastando con la gravedad de sus palabras. «La masacre del solsticio», dijo Cassian. «Atacaron nuestro antiguo refugio durante la celebración del solsticio de invierno», completó Cassandra. «Docenas de los nuestros perecieron esa noche», añadió Sao, su voz apenas un susurro sibilante, incluida la madre de Sebastián. Carmina miró a su supuesto padre, notando cómo su rostro se endurecía ante el recuerdo. «¿Y mi madre?», preguntó. «¿Cómo encaja ella en esta historia?». Un silencio incómodo cayó sobre el consejo. Sebastián pareció debatirse internamente antes de hablar. Lucía era descendiente directa de Diego Montero, el único miembro de la hermandad que alguna vez traicionó sus votos, reveló finalmente. «Se enamoró de una de nosotros en el siglo XVI y fue ejecutado por ello. Su línea de sangre quedó marcada con un don peculiar. Podían vernos tal como somos, sin nuestros velos y disfraces. Cuando conocí a Lucía, te enamoraste», completó Carmina, piezas del rompecabezas encajando en su mente. «El amor es un término humano, insuficiente», corrigió Sebastián. «Lo que sentí por tu madre fue más profundo que el amor mortal. Ella veía mi verdadera naturaleza y no sentía repulsión, sino fascinación. Sabíamos que nuestra unión estaba prohibida tanto por mi especie como por su legado, pero lo hicieron de todas formas», intervino Eleonor con un deje de desaprobación. «Y el resultado fue algo que no se había visto en milenios, una Dhampir nacida bajo la luna de sangre, exactamente como advertía la profecía». Carmina sentía que la cabeza le daba vueltas. «¿Y Ernesto? El hombre que creí mi padre». «Un buen hombre», respondió Sebastián con genuino pesar. «Amaba a Lucía lo suficiente para aceptarte como suya, para protegerte. Su muerte no fue planeada. Los cazadores lo confundieron conmigo una noche y lo atacaron. Cuando descubrieron su error, ya era demasiado tarde». Las lágrimas ardían en los ojos de Carmina, lágrimas que tenían un tinte rojizo bajo la luz azulada de las antorchas. Toda su vida había sido construida sobre mentiras y medias verdades. Su identidad, su propósito, incluso su humanidad estaban ahora en cuestión. «¿Y doña Soledad?»,
preguntó con voz quebrada. ¿Mi abuela también forma parte de esta conspiración? Soledad Montero es una mujer extraordinaria, respondió Víctor con lo que parecía genuino respeto. Aunque humana, conoce los secretos de ambos mundos. Juró protegerte hasta que estuvieras lista para conocer tu destino. Su frialdad fue su escudo, su distancia, su forma de prepararte para la soledad que acompaña a los seres únicos. Un estruendo repentino sacudió la cueva, haciendo que pequeñas piedras se desprendieran del techo. Los vampiros se tensaron al unísono, sus sentidos alerta. «Nos han encontrado», siseó Shao, sus ojos transformándose en pozos de oscuridad absoluta. «Imposible. Este refugio está protegido por barreras antiguas». «No para alguien que posee sangre de ambos mundos», murmuró Eleonor, mirando a Carmina con súbita sospecha. «Te han rastreado a través de ella». «Yo no los guié aquí», protestó Carmina, pero un recuerdo fugaz cruzó su mente. El hombre de la cicatriz en forma de cruz, su mirada penetrante, que pareció establecer algún tipo de conexión cuando sus ojos se encontraron en el cementerio. «Intencionalmente o no, has dejado un rastro», confirmó Sebastián. «La sangre llama a la sangre. Si ese hombre del cementerio es quien creo que es, comparten más de lo que imaginas». Antes de que Carmina pudiera pedir explicaciones, otro temblor más fuerte sacudió la cueva. Los gemelos desaparecieron en un parpadeo para investigar, mientras Shao y Víctor se posicionaban protectoramente cerca de la entrada al salón. «Debemos prepararnos para la batalla», declaró Eleonor, su vestido rojo ondeando como si tuviera vida propia. «Sebastián, lleva a la Dhampir al santuario interior. Si caemos, ella debe sobrevivir para cumplir la profecía». «¿Qué profecía?», exclamó Carmina frustrada. «Dejen de hablar en acertijos. ¿Qué se supone que debo hacer?». Sebastián la tomó del brazo con firmeza, pero sin lastimarla. «Te lo explicaré en el camino. Ahora debemos movernos». La arrastró por un pasadizo oculto detrás de un tapiz antiguo. A medida que avanzaban por corredores cada vez más estrechos y profundos, Carmina escuchaba los ecos distantes de lo que parecía ser una batalla. Gritos, explosiones y un zumbido extraño que hacía que sus dientes vibraran dolorosamente. «La profecía completa», dijo Sebastián mientras corrían. «Habla de un ser nacido de vampiro y humana que tendrá el poder de restaurar el equilibrio entre mundos. Nuestras especies no siempre fueron enemigas, Carmina. Hubo un tiempo en que coexistimos, cada uno en su propio ámbito». «¿Qué cambió?», preguntó ella, sintiendo cómo sus piernas se movían con una velocidad y agilidad que nunca había experimentado antes, como si su cuerpo finalmente despertara a su verdadera naturaleza. «La ambición, la envidia, el miedo, lo de siempre», respondió él con amargura. «Un antiguo artefacto, el cáliz de las almas, fue creado como puente entre nuestros mundos. Pero la hermandad lo robó hace milenios, corrompiendo su propósito. Ahora lo usan para rastrearnos y debilitarnos, y según la profecía, solo alguien con sangre de ambos mundos puede purificarlo y restaurar el equilibrio». Llegaron a una cámara circular más pequeña que el salón del consejo. En su centro, sobre un pedestal de mármol blanco, reposaba un libro de aspecto antiquísimo, encuadernado en lo que parecía piel humana. Carmina sintió náuseas al reconocerlo. Era idéntico al que había visto dibujado por Jacinto en uno de sus raros momentos comunicativos. «El Liber Mortis», susurró Sebastián con reverencia. «El único texto que contiene la verdadera historia de nuestros pueblos y el ritual para purificar el cáliz». Carmina se acercó al libro como hipnotizada. Sus páginas parecían llamarla. Sin embargo, antes de que pudiera tocarlo, una voz familiar resonó desde la entrada de la cámara. «Aléjate del libro, Carmina». La joven se giró, congelada de sorpresa. Allí, empuñando una daga de plata cubierta de inscripciones antiguas, estaba Jacinto, el jardinero mudo de la mansión Montero, solo que ya no parecía mudo, ni servil,
ni siquiera humano del todo. Sus ojos brillaban con un fuego interno y la cicatriz en forma de cruz en su mejilla derecha parecía pulsar con luz propia. «Jacinto», balbuceó Carmina. «¿Puedes hablar? ¿Qué estás haciendo aquí?» «Mi nombre no es Jacinto», respondió el hombre con una voz profunda que resonó en la cámara. «Soy Santiago Montero, hermano de Diego Montero, el traidor. He vivido 9 vidas humanas esperando este momento, vigilándote, protegiéndote, hasta ahora». Sebastián se interpuso entre Carmina y Santiago, sus colmillos completamente extendidos y sus ojos ardiendo como brasas. «Debí suponer que la hermandad tendría un espía», siseó. «¿Cuánto tiempo has estado observándola, cazador? ¿Disfrutaste fingiendo ser un sirviente mientras planeabas tu venganza?» Santiago sonrió, una sonrisa triste que transformó su rostro curtido. «No lo entiendes, chupasangre. No estoy aquí para matarla. Estoy aquí para salvarla de ti». Se volvió hacia Carmina, su expresión suavizándose. «Lo que él no te ha dicho, niña, es que el ritual para purificar el cáliz requiere un sacrificio. La sangre de un dampir nacido bajo la luna roja. Tu sangre hasta la última gota». El mundo pareció detenerse alrededor de Carmina. Miró a Sebastián, buscando una negación, un desmentido, pero su expresión culpable lo confirmaba todo. «Es más complicado que eso», intentó explicar Sebastián. «Hay alternativas, maneras de completar el ritual sin que tú...» «Mientes», interrumpió Santiago. «Ambos conocemos las palabras exactas del Liber Mortis. Solo cuando la sangre impura se derrame voluntariamente sobre el cáliz corrupto, las cadenas entre mundos se romperán. La has traído aquí como cordero al matadero». Carmina retrocedió, alejándose tanto de Santiago como de Sebastián, su mente un torbellino de traición y horror. La cámara subterránea parecía cerrarse a su alrededor, mientras las dos figuras masculinas, representantes de mundos opuestos pero igualmente manipuladores, se enfrentaban con ella como premio. «Debe haber otra forma», murmuró, más para sí misma que para ellos. Una explosión masiva sacudió la cueva entera. Rocas comenzaron a desprenderse del techo, mientras gritos agonizantes llegaban desde los túneles superiores. La batalla estaba alcanzando su punto crítico. «Se acabó el tiempo para explicaciones», declaró Santiago, avanzando hacia ella. «Ven conmigo, Carmina. Te protegeré como lo he hecho toda tu vida». «Él es parte de quienes mataron a tu madre», contraatacó Sebastián. «La hermandad la ejecutó cuando descubrieron que te había concebido. ¿Crees que te dejarán vivir una vez que ya no les seas útil?» Carmina sentía que la cabeza le iba a estallar. Demasiadas revelaciones, demasiadas mentiras, demasiadas verdades a medias. Fue entonces cuando lo sintió. Un calor creciente en su pecho, como si algo en su interior despertara. Sus manos comenzaron a brillar con una luz rojiza que pulsaba al ritmo de su corazón. Los ojos de ambos hombres se abrieron con asombro y algo parecido al miedo. «La sangre de los dos mundos», susurró Santiago. «El don», murmuró Sebastián simultáneamente. Carmina no entendía lo que estaba sucediendo, pero instintivamente supo que este poder emergente era suyo, y solo suyo. No pertenecía a vampiros ni a cazadores. No estaba destinado a servir ni a unos ni a otros. Otro estruendo sacudió la cueva, esta vez más cercano. Voces y pasos apresurados se acercaban por el túnel. La decisión debía ser tomada ahora. Carmina miró a Santiago, luego a Sebastián y finalmente al libro ancestral sobre el pedestal. Con un movimiento rápido que sorprendió a ambos hombres, se lanzó hacia el Liber Mortis, colocando sus manos brillantes sobre sus páginas amarillentas. Una descarga de energía la recorrió de pies a cabeza, mientras las palabras del libro parecían cobrar vida, danzando frente a sus ojos en lenguas que nunca había estudiado, pero que, sorprendentemente, podía entender. Secretos, rituales, historia verdadera. Todo fluía hacia su mente como un torrente imparable.
¡No! Gritaron ambos hombres al unísono, lanzándose hacia ella, pero era demasiado tarde. El libro comenzó a arder con llamas que no consumían sus páginas, y Carmina sintió cómo el conocimiento prohibido se grababa a fuego en su memoria. Ahora lo sabía todo. La verdadera naturaleza del conflicto milenario, el propósito del cáliz, el precio del equilibrio, y algo más, algo que ni vampiros ni cazadores habían comprendido jamás. «Hay una tercera opción», declaró, su voz extrañamente amplificada y mezclada con otras voces más antiguas que parecían hablar a través de ella. «Y la encontraré por mí misma». Con un gesto instintivo, Carmina extendió sus manos hacia las paredes de la cueva. La roca se estremeció y comenzó a resquebrajarse, no para derrumbarse, sino para abrirse, revelando un pasaje que ninguno de los presentes conocía, un túnel que brillaba con luz propia. Sin mirar atrás, Carmina corrió hacia la apertura, el liber mortis firmemente apretado contra su pecho. Escuchó a Sebastián y Santiago llamándola, sus voces mezclándose con los sonidos de batalla que se acercaban. El túnel se cerró tras ella tan pronto como lo cruzó, sellándola lejos de ambos bandos. Estaba sola con su recién descubierto poder y un libro de secretos prohibidos, avanzando hacia un destino que ninguna profecía había previsto. Mientras corría por el resplandeciente pasadizo, un pensamiento cristalizó en su mente. Ni vampiros ni cazadores habían dicho toda la verdad. El equilibrio no requería su muerte, sino algo mucho más difícil, su completa transformación en algo que ninguno de los dos mundos había visto antes. Y en algún lugar, más allá de Santa Oscura, más allá de cuevas y santuarios ocultos, el verdadero cáliz esperaba. No el artefacto corrupto que la hermandad custodiaba, ni la réplica imperfecta que los vampiros veneraban, sino el original, perdido en un lugar que solo alguien con la sangre de ambos mundos podría encontrar. Carmina Montero, la vampir nacida bajo la luna de sangre, ya no era una pieza en el juego de otros. Ahora ella establecería las reglas. El túnel luminoso parecía no tener fin, serpenteando por las entrañas de la tierra como una arteria plateada. Carmina avanzaba sin descanso, el liber mortis ardiendo contra su pecho como una brasa viva. Las revelaciones contenidas en sus páginas seguían fluyendo a través de ella, reorganizando su comprensión del mundo con cada paso que daba. Después de lo que pareció una eternidad, el pasaje comenzó a ascender. El aire se volvió más fresco, con un aroma a tierra húmeda y vegetación que le recordó que aún existía un mundo exterior. Finalmente, el túnel desembocó en una pequeña gruta natural cubierta parcialmente por enredaderas. Frente a ella se extendía un bosque antiguo que no reconocía, iluminado por la luz plateada de una luna que comenzaba a teñirse de un inquietante tono rojizo. «La segunda luna de sangre», murmuró, recordando un pasaje del Liber Mortis, el momento en que el velo entre los mundos se adelgaza por segunda vez. Exhausta, Carmina se dejó caer junto a un árbol centenario. El libro en sus manos había dejado de brillar, pero podía sentir su poder latente, como un corazón dormido esperando ser despertado nuevamente. Abrió sus páginas con dedos temblorosos, intentando encontrar respuestas más concretas entre los símbolos y textos ancestrales. «El cáliz yace donde tres caminos se encuentran», tradujo en voz alta. «Ni en tierra de vivos, ni en tierra de muertos. Donde la sangre y las lágrimas se mezclaron por primera vez, allí la verdad espera a quien lleva ambas naturalezas». Pasó las páginas hasta encontrar un mapa dibujado con tinta que parecía brillar y moverse bajo la luz lunar. Reconoció la región. Estaba a menos de un día de viaje de Santa Oscura, en lo que los lugareños llamaban el Valle de los Suspiros,
un lugar rodeado de leyendas sobre apariciones y lamentos nocturnos que ningún habitante se atrevía a visitar después del anochecer. Una ramita crujió a sus espaldas. Carmina se giró con una velocidad sobrehumana, sus sentidos alerta como nunca antes. Entre las sombras del bosque, una figura familiar emergió con las manos levantadas en señal de paz. «Te he seguido a través del tiempo y el espacio», dijo Jacinto, o Santiago, como ahora sabía que se llamaba realmente. «El pasaje que creaste solo debería haber sido accesible para ti, pero mi sangre también está marcada por antiguos pactos». Carmina se tensó, lista para huir o luchar. «¿Cómo sé que no me entregarás a la hermandad?» El hombre dio un paso hacia ella, su rostro marcado por la cicatriz en forma de cruz, ahora visible bajo la luz lunar. Parecía envejecido, como si la batalla en la cueva hubiera drenado años de su vida. «Porque ya no pertenezco a ellos», respondió con voz cansada. «No desde que te vi nacer bajo la luna escarlata y entendí que las antiguas escrituras habían sido mal interpretadas durante siglos». Lentamente, Santiago se arrodilló frente a ella. Desabrochó su camisa y reveló un tatuaje sobre su corazón. Un símbolo idéntico al que Carmina había visto en la primera página del Liber Mortis. Un cáliz rodeado por una serpiente que se mordía la cola. El juramento original de la hermandad no era destruir a los no muertos, explicó, sino proteger el equilibrio entre los mundos. Fuimos los guardianes del cáliz, hasta que la corrupción y el miedo nos transformaron en cazadores. Carmina estudió su rostro, buscando signos de engaño. Sus nuevos sentidos, amplificados por el conocimiento absorbido del libro, le permitían percibir sutiles cambios en el ritmo cardíaco y la temperatura corporal. Santiago decía la verdad, o al menos lo que él creía que era verdad. «¿Por qué fingiste ser mudo todos estos años?» «Un voto de silencio», respondió, bajando la mirada. «Por cada vida inocente que la hermandad tomó bajo mi mando, juré un año de silencio. 16 años por 16 vampiros que no habían bebido sangre humana, que vivían en paz entre nosotros». Carmina recordó las ocasiones en que Jacinto le había transmitido conocimientos a través de dibujos y gestos. Cómo había cultivado rosas negras alrededor del mausoleo familiar, flores que ahora comprendía eran un antiguo símbolo de protección contra fuerzas malignas. «Tu madre no murió como te contaron», continuó Santiago. «Ni Sebastián ni yo te hemos dicho toda la verdad». El corazón de Carmina dio un vuelco. ¿Qué ocurrió realmente? Lucía descubrió el verdadero propósito del cáliz estudiando los archivos secretos de los Montero. Cuando entendió que tanto vampiros como hermandad lo querían para sus propios fines egoístas, decidió ocultarlo. La persiguieron juntos, cazadores y vampiros, en una alianza impía. Yo llegué demasiado tarde para salvarla, pero... Santiago extrajo un medallón de plata de su bolsillo y se lo tendió a Carmina. Al abrirlo, encontró un mechón de cabello negro y una pequeña nota escrita con una caligrafía elegante. «Para mi hija, cuando el tiempo llegue, encuéntrame donde 3 caminos se cruzan». ¿Está viva? La voz de Carmina tembló con una mezcla de esperanza y desconfianza. «Ni viva ni muerta», respondió Santiago. «El cáliz la mantiene en un estado intermedio. Se sacrificó para protegerlo, convirtiéndose en su guardiana. Solo alguien con sangre de ambos mundos puede liberarla y restaurar el equilibrio». Un aullido lejano interrumpió la conversación. No era el sonido de un lobo común, sino algo más grande, más antiguo, más hambriento. «Sabuesos del abismo», murmuró Santiago, poniéndose en pie rápidamente. «La hermandad los invoca solo cuando la presa es demasiado valiosa para arriesgarse a perderla». «¿Pueden rastrearme?» «Pueden rastrear el libro», señaló al Liber Mortis. «Ha estado activo, llamando al cáliz, creando conexiones que criaturas sensitivas pueden percibir». Carmina se incorporó, guardando el medallón junto a su corazón.
Tenemos que llegar al Valle de los Suspiros antes del amanecer. Si el mapa es correcto, el cáliz está oculto en algún lugar donde 3 antiguas rutas comerciales se intersectan. Santiago asintió, pero su expresión seguía siendo grave. No seremos los únicos buscándolo. Sebastián también conoce las leyendas, y si sobrevivió al ataque... Sobrevivió, afirmó Carmina con inexplicable certeza. Puedo sentirlo. No era solo intuición. Desde que el Liber Mortis había despertado sus poderes latentes, una parte de ella parecía conectada a Sebastián, como si compartieran más que simple sangre. Podía percibir su presencia en algún lugar al este, moviéndose tan rápido como ellos hacia el mismo destino. Sin más palabras, Carmina y Santiago se adentraron en la espesura del bosque, siguiendo rutas que solo existían en el antiguo mapa. La joven descubrió que su cuerpo respondía de maneras sorprendentes. Podía ver perfectamente en la oscuridad, saltar distancias imposibles entre las rocas y moverse con una velocidad que dejaba a Santiago, a pesar de su entrenamiento sobrehumano, esforzándose por mantener el ritmo. Los aullidos de los sabuesos del abismo se acercaban, acompañados ahora por el sonido de cascos y voces humanas. La hermandad había movilizado a sus mejores rastreadores. «Debemos separarnos», sugirió Santiago, cuando alcanzaron una bifurcación en el sendero. «Yo los distraeré mientras tú sigues hacia el valle. Tengo suficientes trucos antiguos para mantenerlos ocupados». «Es demasiado peligroso», protestó Carmina. «He vivido más vidas de las que merezco», sonrió el hombre. «Además, no puedo entrar al valle contigo. Solo alguien con tu sangre puede atravesar la barrera que lo protege». Antes de que pudiera objetar, Santiago extrajo un pequeño frasco de su bolsillo y se lo entregó. Contenía un líquido brillante, como plata líquida. «Lágrimas de luna, recolectadas durante la última luna de sangre», explicó. «Si encuentras el cáliz, viértelas dentro antes de añadir tu sangre. Equilibrarán los poderes, evitando que el sacrificio sea completo». Con un movimiento ágil, Santiago se perdió entre los árboles, llevándose consigo una parte del aroma de Carmina para confundir a los perseguidores. La joven continuó sola, el Liber Mortis guiándola como una brújula sobrenatural hacia su destino. El Valle de los Suspiros apareció ante ella casi de improviso, como si hubiera cruzado un velo invisible. La vegetación cambió drásticamente. Árboles retorcidos con hojas plateadas, flores luminiscentes que palpitaban como corazones diminutos, y una niebla que se arremolinaba a ras del suelo, formando ocasionalmente siluetas humanas que se deshacían al ser observadas. En el centro del valle, 3 caminos antiguos convergían en un claro perfectamente circular. Piedras megalíticas formaban un círculo menor dentro del claro, y en su centro un altar de mármol negro se elevaba, vacío bajo la luz rojiza de la luna. «Llegaste primero. Impresionante». Sebastián emergió de las sombras al otro extremo del círculo de piedra. Su elegante traje negro estaba desgarrado y manchado de sangre, pero se movía con la misma gracia depredadora de siempre. Sus ojos, ahora completamente escarlata, estudiaron a Carmina como un científico observaría un espécimen fascinante. «¿Dónde está el cáliz?», preguntó ella manteniéndose a distancia. «Esa es la pregunta del milenio, ¿no es así?» Sebastián dio un paso hacia el altar vacío. «Todos lo hemos buscado, pero nadie ha entendido realmente su naturaleza. No es un objeto que pueda poseerse, Carmina. Es una puerta, un conducto entre realidades». El vampiro señaló las piedras megalíticas. «Este círculo fue construido por seres que existieron antes que humanos o vampiros. Marcaron los puntos donde la realidad es más permeable, donde el cáliz puede manifestarse bajo las condiciones adecuadas». Carmina avanzó cautelosamente hacia el altar, el Liber Mortis palpitando contra su pecho con creciente intensidad. «Mi madre», dijo,
apretando el medallón en su puño. Santiago dijo que ella protege el cáliz, que se sacrificó. Una expresión de genuina sorpresa cruzó el rostro de Sebastián. Santiago. Así que el jardinero mudo finalmente reveló su verdadera identidad. Interesante. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Pero sí, por una vez, no mintió. Lucía descubrió lo que tanto la hermandad como el consejo habían ocultado durante siglos. Que el cáliz no fue creado para separar nuestros mundos, sino para unirlos, para permitir que vampiros y humanos coexistieran en equilibrio, compartiendo poderes sin los efectos devastadores de la transformación completa. Dio otro paso hacia ella, su voz suavizándose. Tu madre comprendió que la profecía había sido manipulada. No hablaba de derramar la sangre de un vampiro hasta la muerte, sino de un intercambio voluntario, sangre por conocimiento, poder por responsabilidad. La luna rojiza alcanzó su cenit, bañando el claro con un resplandor escarlata. El altar comenzó a vibrar, y pequeñas grietas aparecieron en su superficie, emanando una luz dorada. El cáliz está despertando, murmuró Sebastián. Después de 5 siglos, siente la presencia de alguien digno de su poder. Carmina colocó el Liber Mortis sobre el altar. Las páginas del libro comenzaron a pasar por sí solas, deteniéndose en un elaborado diagrama que mostraba una figura femenina sosteniendo un cáliz del que bebían tanto humanos como seres sobrenaturales. La mediadora, leyó Carmina, la que camina entre mundos, nutriendo a ambos sin pertenecer completamente a ninguno. Sebastián asintió solemnemente. El verdadero destino para el que naciste, no ser sacrificada, sino convertirte en el puente viviente, la encarnación del cáliz mismo. Un rugido bestial desgarró la noche. Al borde del valle, figuras encapuchadas montadas sobre criaturas que parecían lobos descomunales emergieron de la espesura. La hermandad había llegado, liderada por un hombre alto con armadura plateada que empuñaba una lanza ornamentada. Al mismo tiempo, desde la dirección opuesta, los miembros supervivientes del Consejo de la Noche aparecieron como sombras materializadas. Eleonore, con su vestido rojo ondeando como sangre líquida, los gemelos moviéndose en perfecta sincronía, y otros vampiros ancianos que Carmina no reconocía. El equilibrio está en juego, declaró Eleonor, sus ojos negros fijos en Carmina. La elección debe ser suya, sin interferencias. ¡Blasfemia!, gritó el líder de la hermandad, desmontando de su bestia. El cáliz debe ser destruido. Es la única forma de purificar este mundo corrompido. Un estruendo sacudió el valle cuando ambos bandos chocaron en las afueras del círculo megalítico, incapaces de penetrar la barrera invisible que protegía el centro ritual. Rayos de energía plateada y torbellinos de oscuridad se entremezclaban en una batalla apocalíptica. Entre el caos, Carmina distinguió a Santiago luchando contra varios miembros de la hermandad, su espada dejando estelas luminosas en la oscuridad. «¡Ahora, Carmina!», gritó antes de ser engullido nuevamente por la batalla. «El ritual debe completarse antes del alba». Las grietas en el altar se ensancharon, revelando un receptáculo en forma de copa excavado en la piedra misma. No era un cáliz separado, sino parte integrante del altar, del valle, de la tierra misma. «Tu sangre», urgió Sebastián. «Solo unas gotas para activar el pasaje». Carmina sacó el frasco de lágrimas de luna que Santiago le había entregado. ¿Esto interferiría con el ritual? Sebastián lo examinó con asombro. Lágrimas de luna. Increíble. Santiago debe haber guardado esto durante décadas. No interferirá, lo equilibrará. Hará que la transición sea menos dolorosa. Con una decisión repentina, Carmina derramó las lágrimas plateadas en el receptáculo del altar. El líquido brilló como mercurio vivo, expandiéndose hasta llenar completamente la cavidad. «Ahora mi sangre», murmuró, sacando una pequeña daga que había encontrado entre las páginas del Liber Mortis.
Sebastián tomó su mano antes de que pudiera cortarse. Debes saber algo primero. Una vez que comience el ritual, no habrá vuelta atrás. Te convertirás en algo nuevo, ni humana ni vampira, sino la guardiana del equilibrio. ¿Y mi madre?, preguntó Carmina, su voz quebrándose ligeramente. La expresión de Sebastián se suavizó. El cáliz la mantiene suspendida entre mundos. Si te conviertes en la nueva mediadora, ella podría ser liberada. O podrías condenarla eternamente. El Liber Mortis no es claro sobre ese punto. Una explosión masiva sacudió el borde del valle. La barrera mágica que contenía la batalla comenzaba a debilitarse. Varios cazadores lograron penetrar parcialmente en el círculo megalítico, sus armas bendecidas brillando con fuego sagrado. «¡Acaba con esto de una vez!», gritó Eleonor, luchando contra 3 miembros de la hermandad simultáneamente. Carmina observó el caos a su alrededor, la violencia nacida de siglos de odio y miedo mutuo. Miró el Liber Mortis, cuyas páginas seguían revelando secretos, y finalmente a Sebastián, cuyos ojos escarlata reflejaban una emoción sorprendentemente humana: esperanza. Con un movimiento fluido, deslizó la daga por su palma. La sangre que brotó no era roja como la humana, ni negra como la vampírica, sino de un color imposible que parecía contener todos los matices entre ambos. «Por el equilibrio», susurró, permitiendo que su sangre goteara en el receptáculo, mezclándose con las lágrimas de Luna. El efecto fue inmediato y cataclísmico. Una columna de luz surgió del altar, atravesando la luna rojiza. El suelo comenzó a resquebrajarse, y de las grietas emergió una niebla luminosa que tomó forma lentamente. Una mujer etérea de belleza sobrenatural, con el rostro de Lucía Montero, pero ojos que reflejaban eternidades. «Madre», sollozó Carmina, extendiendo la mano hacia la aparición. La figura sonrió con infinita tristeza. «Mi pequeña», habló con una voz que parecía provenir de todas partes y ninguna a la vez. «Has encontrado el camino por ti misma, como siempre supe que harías». La batalla alrededor del círculo se detuvo. Todos los combatientes, vampiros y cazadores, observaban hipnotizados la manifestación sobrenatural. «El cáliz no es un objeto», continuó la aparición de Lucía, «sino una condición, un estado de ser. Durante siglos he sido su receptáculo, manteniendo separados los mundos que amenazaban con destruirse mutuamente. Pero ahora...». Su forma etérea comenzó a desvanecerse, partículas de luz flotando hacia Carmina, introduciéndose en ella a través de la herida en su palma, sus ojos, su boca. «No», suplicó Carmina, intentando retener la imagen de su madre. «No te vayas». «No me voy», respondió la voz, ahora desde dentro de Carmina. «Por fin puedo descansar sabiendo que entiendes tu verdadera naturaleza. El ritual está incompleto, hija mía. La decisión final sigue siendo tuya». El cuerpo de Carmina comenzó a elevarse sobre el altar, envuelto en una aura que pulsaba entre la luz más pura y la oscuridad más profunda. El Liber Mortis se abrió en su página final, revelando un pasaje que solo ella podía leer ahora. «Y cuando la sangre de la mediadora se derrame sobre el altar primigenio, 3 caminos se abrirán: convertirse en el nuevo cáliz y mantener eternamente separados los mundos, destruir la barrera y permitir que ambas especies se fusionen en caos y libertad, o forjar un nuevo pacto, un equilibrio nunca antes intentado». Sebastián se acercó al borde del altar, su rostro iluminado por el resplandor. «Sobrenatural, Carmina, sea cual sea tu elección, debes saber que...» Un proyectil plateado atravesó el aire, incrustándose en el pecho de Sebastián. El vampiro miró con sorpresa la flecha bendecida que sobresalía justo sobre su corazón. «¡No!», gritó Carmina, extendiendo la mano hacia él. El líder de la hermandad avanzó con su ballesta aún humeante. «El destino de los mundos no puede quedar en manos de una abominación», declaró, recargando su arma.
Pero antes de que pudiera disparar nuevamente, Santiago surgió de la batalla, interponiéndose entre Carmina y el cazador. «Hermano», dijo con voz firme al líder de la hermandad, «hemos olvidado nuestro verdadero propósito. No somos destructores, sino guardianes del equilibrio». «Traidor», escupió el líder apuntando ahora hacia Santiago. «Como tu antepasado Diego, has sido seducido por la oscuridad». Sebastián se desplomó junto al altar, la herida envenenada por la bendición extendiéndose rápidamente por su cuerpo. Carmina llamó débilmente: «El ritual debe completarse antes de que sea tarde». La joven flotaba cada vez más alto, su cuerpo transformándose con cada segundo. Sus ojos ahora brillaban como soles dorados. Su cabello ondeaba como llamas negras, y su piel parecía contener galaxias bajo su superficie. «No permitiré más muerte», declaró con una voz que reverberó por todo el valle, haciendo que las piedras megalíticas vibraran en resonancia. Con un gesto de su mano, la flecha en el pecho de Sebastián se disolvió en polvo plateado. Otro movimiento, y todas las armas en el campo de batalla se transformaron en flores luminiscentes. «El equilibrio no se logra con sangre ni sacrificios», continuó, cada palabra cargada de poder ancestral. «Se construye con comprensión y voluntad». La tierra bajo el valle comenzó a reconfigurarse. Antiguos símbolos olvidados emergieron del suelo, formando un patrón colosal visible solo desde las alturas. El cielo se abrió, revelando constelaciones imposibles que no pertenecían a este mundo. «Ha comenzado la convergencia», murmuró Eleonor con asombro. «Los mundos se alinean». Santiago y el líder de la hermandad se miraron, reconociendo en los ojos del otro un entendimiento compartido que trascendía siglos de conflicto. Algo primordial estaba ocurriendo, algo para lo que todas las profecías resultaban inadecuadas. Carmina, ahora apenas reconocible como humana, descendió hasta colocarse sobre el altar. Con un gesto elegante, recogió el Liber Mortis, cuyas páginas comenzaron a arder con fuego azul que no las consumía. «El antiguo pacto está roto», proclamó. «Un nuevo acuerdo debe forjarse». Extendió sus manos hacia Sebastián, que se incorporó lentamente, su herida sanando ante los ojos asombrados de todos. Luego hacia Santiago, cuya cicatriz en forma de cruz comenzó a brillar con luz propia. Finalmente hacia el líder de la hermandad, cuya armadura plateada resonó como un carillón celestial. «3 pilares para sostener el nuevo equilibrio», declaró. «El pasado, el presente y el futuro unidos en un solo propósito». El amanecer comenzaba a teñir el horizonte cuando Carmina pronunció las palabras finales del ritual, palabras que no habían sido pronunciadas desde la creación del primer cáliz. «Por la sangre que comparto con ambos mundos, por el conocimiento que trasciende el tiempo, por el amor que sobrevive a la muerte. Yo, Carmina Montero, me convierto en la mediadora, no para separar, sino para unir, no para juzgar, sino para comprender, no para dominar, sino para servir». Un destello cegador envolvió el valle entero. Cuando la luz se disipó, donde antes estaba Carmina, ahora se erguía una figura que parecía contener en sí misma la esencia de todos los presentes. La belleza sobrenatural de los vampiros, la determinación férrea de los cazadores y algo más, algo nuevo e indefinible. Sus ojos, ahora como galaxias en miniatura, se posaron en los 3 representantes frente a ella. «El pacto está sellado, pero su implementación apenas comienza», dijo con una voz que parecía provenir de las estrellas mismas. «Y para ello necesitaré de cada uno de ustedes». Sebastián, Santiago y el líder de la hermandad se miraron mutuamente con recelo ancestral, pero también con la incipiente comprensión de que algo había cambiado fundamentalmente en el tejido de la realidad. Y mientras el sol ascendía sobre el valle de los suspiros, iluminando a vampiros que no se convertían en cenizas bajo su luz, una nueva era comenzaba. Una era cuyas reglas apenas comenzaban a escribirse, cuyas posibilidades eran tan aterradoras como maravillosas,
y cuyo centro era una joven que ya no era simplemente Carmina Montero, sino algo más vasto y poderoso, la mediadora que caminaba entre mundos, portando en su interior el espíritu de su madre, la sabiduría del Liber Mortis, y un destino que ninguna profecía había logrado predecir completamente. Pero mientras los tres representantes se inclinaban ante ella, Carmina sintió algo moviéndose en las sombras más allá del valle, algo antiguo y malévolo, que observaba con furia el nuevo pacto, algo que había permanecido oculto durante milenios, esperando precisamente este momento para revelarse, y supo, con una certeza aterradora, que el verdadero desafío apenas comenzaba. Parte 4. La aurora bañaba el Valle de los Suspiros con una luz ambarina que jamás había tocado aquel suelo maldito. Por primera vez en siglos, vampiros y cazadores compartían el mismo espacio sin derramamiento de sangre, sus miradas oscilando entre la incredulidad y la reverencia mientras contemplaban a la mediadora. Carmina, o lo que Carmina se había convertido, se erguía en el centro del círculo megalítico, su cuerpo etéreo pulsando entre solidez y translucidez. Su cabello negro ondulaba como si estuviera sumergido en agua, enmarcando un rostro que conservaba sus rasgos, pero transmutados en algo más perfecto, más antiguo. Sus ojos, ahora universos en miniatura, reflejaban constelaciones que ningún astrónomo humano había catalogado jamás. «El pacto está sellado», repitió con aquella voz que parecía componerse de 1000 susurros simultáneos. «Pero algo más oscuro que nuestras antiguas disputas acecha». Como respondiendo a sus palabras, un temblor sacudió el valle. No era un simple movimiento telúrico, sino algo más profundo, como si la realidad misma se estremeciera. Las piedras megalíticas comenzaron a vibrar, desprendiendo un polvo luminiscente que formó símbolos arcanos en el aire. «¿Qué ocurre?», preguntó Santiago, manteniendo su posición entre Carmina y el líder de la hermandad, quien ahora se había quitado el yelmo, revelando un rostro sorprendentemente joven, marcado por cicatrices rituales. Sebastián, aún recuperándose de la herida casi mortal, se incorporó con esfuerzo. Su semblante habitualmente sereno estaba crispado por una expresión que Carmina nunca había visto en él. «Miedo genuino. Es el primigenio», susurró el vampiro. «El que existía antes que nosotros, antes que los humanos. El verdadero creador del cáliz». El cielo sobre el valle se oscureció repentinamente, como si un eclipse imposible hubiera robado la luz del amanecer. La temperatura descendió drásticamente, formando cristales de escarcha sobre la hierba y las flores luminiscentes. Los escritos más antiguos del Consejo hablaban de él, añadió Eleonore, acercándose cautelosamente. Un ser que no era vampiro ni humano, sino algo anterior, nacido cuando el mundo aún se estaba formando. Se dice que creó a los primeros de nuestra especie como experimentos, como herramientas. Un rugido bestial sacudió el aire, tan potente que varios miembros de ambos bandos cayeron de rodillas cubriéndose los oídos. En el horizonte, más allá de los límites del valle, una figura colosal comenzó a materializarse. Un ser que parecía compuesto de oscuridad viviente, con múltiples extremidades que se extendían como tentáculos de sombra, y un rostro que cambiaba constantemente entre formas animales y humanoides. «El vacío hambriento», murmuró el líder de la hermandad, su voz desprovista de la arrogancia anterior. «Nuestras escrituras más secretas hablaban de él como la verdadera amenaza. La razón original por la que se formó la hermandad no era para cazar vampiros, sino para mantener sellada la prisión de esta entidad». Carmina sintió el conocimiento del Liber Mortis activándose dentro de ella, revelando verdades que habían permanecido ocultas incluso en sus páginas más crípticas. Imágenes fluyeron a través de su mente,
Civilizaciones antiguas sacrificando a sus primogénitos para mantener dormido al primigenio, pactos firmados con sangre entre especies enemigas, rituales realizados bajo lunas escarlatas para fortalecer las cadenas metafísicas que lo contenían. El cáliz no fue creado para separar mundos, comprendió Carmina en voz alta, sino para mantenerlo prisionero, y cada luna de sangre las cadenas se debilitaban un poco más. Tu nacimiento, tu transformación, no fue casualidad, confirmó Sebastián. El universo equilibrándose a sí mismo, creando un contrapeso ante la inminente liberación. El primigenio avanzaba lentamente hacia el valle, cada paso distorsionando la realidad a su alrededor. Árboles que envejecían siglos en segundos, rocas que se licuaban como cera derretida, animales que mutaban en formas imposibles antes de desintegrarse. Debemos detenerlo, declaró Santiago, antes de que alcance el círculo ritual. ¿Cómo?, cuestionó el líder de la hermandad, que ahora se presentó. Soy Diego XII, descendiente directo del Diego original. Nuestras armas más poderosas apenas ralentizarían a esa cosa. Carmina cerró sus ojos cósmicos, concentrándose en la esencia del Liber Mortis y en la presencia de su madre, que sentía entrelazada con su propio ser. La respuesta emergió desde las profundidades de ambas fuentes de sabiduría, clara, aterradora e inevitable. El nuevo pacto, murmuró, debe sellarse con un sacrificio voluntario, no de sangre, sino de esencia. Las tres naturalezas unidas en un solo propósito. Sus ojos se abrieron, fijándose en Sebastián, Santiago y Diego XII. Ustedes tres representan las fuerzas que han mantenido el equilibrio a través de su conflicto. Ahora deben mantenerlo a través de su unión. El primigenio había alcanzado el borde del valle. Su presencia corrompía la tierra sagrada, marchitando las flores luminiscentes y agrietando las piedras ancestrales. La barrera invisible que protegía el círculo megalítico comenzaba a crepitar con descargas de energía negativa. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Sebastián, acercándose a Carmina. Por primera vez desde que lo conocía, la arrogancia había abandonado completamente sus facciones, reemplazada por una determinación solemne. Carmina extendió sus manos, materializando el cáliz verdadero, no un objeto físico, sino una manifestación energética, un recipiente que parecía contener luz líquida que cambiaba constantemente de color. Cada uno debe ofrecer su don más preciado, explicó. No para destruirlo, sino para transformarlo en algo nuevo. Se volvió hacia Santiago. Tú que has caminado entre ambos mundos como guardián silencioso, debes ofrecer tu voz, la que recuperaste tras años de silencio autoimpuesto. El hombre asintió gravemente, comprendiendo el simbolismo profundo del sacrificio. Se acercó al cáliz y pronunció unas palabras en una lengua antigua que solo Carmina entendió. Ofrezco mi voz, que ha pronunciado tanto verdades como mentiras, para que solo la verdad prevalezca en el nuevo orden. Un hilo plateado emergió de su garganta, depositándose en el cáliz como mercurio luminoso. Santiago intentó hablar nuevamente, pero ningún sonido emergió de sus labios. Había entregado no solo su capacidad física de hablar, sino el poder metafísico de su voz, forjado a través de siglos de existencia. Carmina se volvió hacia Diego XII. Tú, que has heredado el legado de un linaje dedicado a la caza, debes ofrecer tu visión de cazador, la que te permite distinguir lo sobrenatural de lo mundano. El líder de la hermandad dudó por un instante, pero la proximidad del primigenio disipó cualquier vacilación. Se adelantó y colocó sus manos sobre el cáliz. Ofrezco mi visión bendita, heredada por 30 generaciones, para que en el nuevo mundo nadie sea perseguido por su naturaleza. Sus ojos, hasta entonces de un azul acerado con motas doradas, características de los cazadores natos, perdieron ese brillo especial.
Un resplandor áureo fluyó desde sus órbitas hasta el cáliz, mezclándose con la esencia vocal de Santiago. Diego XII parpadeó varias veces, adaptándose a una visión que ahora percibía el mundo como cualquier mortal. Finalmente Carmina miró a Sebastián, sus ojos cósmicos reflejando siglos de historia compartida que trascendía su breve conocimiento mutuo en esta vida. Tú, que has vivido 500 años persiguiendo el poder sobre otros, debes ofrecer tu inmortalidad, no para morir, sino para renacer como algo distinto. El vampiro no mostró sorpresa. En sus ojos escarlata brillaba una comprensión antigua, como si hubiera esperado este momento durante toda su existencia. Se acercó al cáliz y, sin vacilar, colocó ambas manos sobre él. Ofrezco mi eternidad estática, para que el tiempo vuelva a fluir a través de mí, para que la vida y la muerte recobren su sentido sagrado. Un resplandor carmesí emergió de todo su ser, envolviéndolo como una segunda piel antes de fluir hacia el cáliz. Sebastián se tambaleó, su palidez sobrenatural adquiriendo un tenue rubor. Por primera vez en 5 siglos, su corazón comenzó a latir lenta pero rítmicamente. El cáliz, ahora rebosante de las 3 esencias, comenzó a elevarse entre las manos de Carmina. La mediadora lo sostuvo frente a sí, mientras el primigenio alcanzaba el borde del círculo megalítico, sus tentáculos de oscuridad tentando la barrera energética que comenzaba a ceder. «Yo que soy puente entre mundos», proclamó Carmina con voz que reverberó por todo el valle, «ofrezco el equilibrio perfecto, nacido del sacrificio voluntario de opuestos reconciliados». Elevó el cáliz hacia el cielo ennegrecido. La luz contenida en su interior se intensificó hasta volverse cegadora, expandiéndose en un pilar luminoso que atravesó la oscuridad antinatural y conectó la tierra con el firmamento. El primigenio rugió de furia y dolor cuando el primer rayo lo alcanzó. Sus múltiples extremidades se retorcieron, intentando apartarse del resplandor que parecía desintegrar su esencia corrupta. Pero ya era tarde. La luz del cáliz se expandió en un patrón geométrico perfecto, formando una prisión luminosa a su alrededor. «Regresa al vacío del que emergiste», ordenó Carmina, cada palabra cargada con el poder combinado de las 3 esencias sacrificadas. «No para yacer dormido esperando tu oportunidad, sino para transformarte como nosotros nos hemos transformado». La entidad se retorció violentamente, su forma cambiante condensándose y expandiéndose en patrones caóticos. Por un momento pareció que resistiría, que la prisión lumínica se rompería bajo su furia ancestral. Pero entonces algo inesperado sucedió. Dentro de la oscuridad viviente que componía al primigenio, pequeños puntos de luz comenzaron a manifestarse, como estrellas, naciendo en un cosmos de tinieblas. «La transformación ha comenzado», murmuró Carmina. «No su destrucción, sino su evolución». El proceso fue tan hermoso como terrible. La entidad que había sido pura oscuridad comenzó a integrar la luz dentro de sí, su forma volviéndose más definida, más armoniosa. Sus rugidos de furia se transformaron gradualmente en un canto etéreo que ningún oído humano o vampírico había escuchado jamás. La música primordial de la creación. Vampiros y cazadores observaban asombrados mientras el primigenio, el ser que ambos bandos habían temido desde tiempos inmemoriales, se convertía en algo nuevo. Una entidad luminosa con forma vagamente humanoide, compuesta por estrellas y galaxias en miniatura, un reflejo cósmico de la propia transformación de Carmina. La mediadora descendió lentamente hasta que sus pies tocaron nuevamente el suelo del círculo ritual. El cáliz en sus manos se había transformado en un orbe cristalino que contenía un perfecto equilibrio de luz y oscuridad. «El ciclo se completa», declaró. «Lo que fue separado ahora se une, lo que fue corrompido ahora se purifica».
La entidad transformada inclinó lo que podría interpretarse como su cabeza hacia Carmina, un gesto de reconocimiento entre iguales. Luego, con un movimiento fluido, se elevó hacia el cielo, disipando la oscuridad antinatural y permitiendo que el amanecer recuperara su dominio sobre el valle. Sebastián, Santiago y Diego XII permanecían en sus posiciones, transformados irrevocablemente por sus sacrificios. El vampiro que ahora vivía nuevamente, el guardián que ya no podía hablar, el cazador que ya no podía distinguir lo sobrenatural, tres pilares de un nuevo orden. ¿Qué ocurrirá ahora?, preguntó Eleonor, acercándose cautelosamente a Carmina. ¿Qué será de nosotros? La mediadora contempló a los supervivientes de ambos bandos con ojos que reflejaban compasión infinita y sabiduría atemporal. El mundo que conocían ha terminado, respondió, pero no mediante destrucción, sino a través de evolución. Vampiros y humanos ya no existirán como especies separadas y antagónicas, sino como expresiones diferentes de una misma esencia. Extendió el orbe cristalino, que comenzó a expandirse hasta envolver todo el valle en una burbuja iridiscente. Dentro de ella, todos los presentes sintieron un cambio sutil, pero profundo en su interior. Los vampiros recuperaron parte de su humanidad perdida, mientras los humanos adquirieron algunos aspectos de la naturaleza vampírica, sin los inconvenientes de la sed de sangre o la vulnerabilidad al sol. Santa Oscura será el epicentro, continuó Carmina. Desde aquí, la transformación se extenderá gradualmente al resto del mundo, no como imposición, sino como ofrecimiento. Cada ser deberá elegir libremente abrazar el nuevo equilibrio o permanecer como está. Santiago se acercó a ella, y aunque no podía hablar, sus ojos expresaban una pregunta clara que Carmina entendió perfectamente. Sí, respondió con una sonrisa dulce que por un momento devolvió a su rostro algo de la Carmina de 16 años que había sido. Mi madre está libre ahora. Su esencia permanece en mí, pero su espíritu ha encontrado el descanso que buscaba. El guardián mudo asintió, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas marcadas. Sebastián, adaptándose aún a la sensación de su corazón latiendo y la sangre fluyendo naturalmente por sus venas, se acercó a Carmina con expresión de asombro reverente. ¿Somos mortales ahora?, preguntó, refiriéndose a los antiguos vampiros. Son algo nuevo, respondió ella. Vivirán vidas más largas que los humanos comunes, pero no eternas. Envejecerán, pero lentamente. Podrán reproducirse, transmitiendo sus dones a nuevas generaciones, y cuando llegue su hora, su esencia regresará al ciclo natural, como debe ser. Diego XII, observando el mundo con ojos que ya no podían distinguir lo sobrenatural, habló con voz serena. La hermandad ha perdido su propósito original. No, corrigió Carmina. Ha recuperado su propósito original. Ser guardianes del equilibrio. Ya no cazadores, sino protectores, maestros que guiarán a otros en la transición. A medida que hablaba, la burbuja iridiscente se expandía más allá del valle, alcanzando primero el bosque circundante, luego las montañas distantes. Animales y plantas brillaban momentáneamente al ser tocados por la onda transformadora, no cambiando físicamente, sino alcanzando una armonía más profunda con su entorno. ¿Y tú?, preguntó finalmente Sebastián, la preocupación evidente en su voz ahora humana. ¿Qué será de ti, Carmina? La mediadora sonrió, una sonrisa que contenía tanto alegría como melancolía. Su forma comenzaba a volverse más etérea, como si estuviera sincronizándose con un plano de existencia distinto. Yo debo convertirme en lo que el primigenio era antes de su corrupción, una guardiana cósmica, respondió. Ni completamente aquí ni completamente allá, vigilando el equilibrio desde los márgenes de la realidad. Sebastián dio un paso hacia ella, su mano extendiéndose instintivamente para tocar su rostro resplandeciente. Contra todo pronóstico,
Sus dedos no atravesaron la forma etérea de Carmina, sino que encontraron una sustancia cálida, casi sólida. «Siempre busqué la inmortalidad perfecta», confesó el antiguo vampiro. «Y ahora que he renunciado a ella para abrazar la mortalidad, te encuentro a ti, solo para perderte de nuevo». Carmina colocó su mano sobre la de él. «No me perderás, Sebastián. En cada atardecer purpúreo, en cada luna llena, en cada instante en que la luz y la oscuridad se encuentren en perfecto equilibrio, estaré presente». Se volvió hacia Santiago y, aunque no podía hablar, el guardián silencioso comunicó con su mirada siglos de devoción y promesa. «Lo sé», respondió Carmina a sus palabras no pronunciadas. «Cuidarás de ellos en mi ausencia física. Serás mi voz en el mundo, aunque no puedas hablar». Finalmente, miró a Diego XII. «Y tú serás mis ojos, aunque ya no puedas ver lo sobrenatural, porque has aprendido a ver con el corazón, y esa es la visión más poderosa». La mediadora se elevó nuevamente, su forma volviéndose cada vez más luminosa, hasta que resultó casi imposible mirarla directamente. El orbe cristalino que había sido el cáliz se fragmentó en miles de esquirlas resplandecientes que se dispersaron por el aire, cada una llevando una fracción del nuevo equilibrio hacia tierras lejanas. «Esto no es un final», declaró Carmina, su voz resonando no solo en los oídos, sino en las mentes y corazones de todos los presentes. «Es el primer amanecer de un nuevo mundo». Con estas palabras, su forma se disolvió en un estallido de luz cálida que bañó el Valle de los Suspiros, transformando el antiguo lugar de dolor y muerte en un oasis de paz y renovación. Donde antes crecían flores venenosas y hierbas marchitas, ahora brotaban especies nunca vistas que brillaban con suave luminiscencia bajo la luz del sol. El cielo sobre Santa Oscura se despejó por completo. Por primera vez en siglos, la pequeña población construida en las sombras de antiguas supersticiones recibió la caricia plena del sol sin que ninguna nube de presagio la oscureciera. Y aunque Carmina Montero, la niña nacida bajo la luna de sangre, había trascendido su forma física, algo de su esencia permanecía en el aire mismo que respiraban, en la luz que los bañaba, en el renovado equilibrio entre lo humano y lo sobrenatural. En la mansión Montero, las gárgolas que durante generaciones habían vigilado con expresiones amenazantes, ahora parecían sonreír benévolamente a los visitantes. Las rosas negras cultivadas por Jacinto, Santiago, florecieron con mayor esplendor, pero ahora sus pétalos mostraban vetas luminosas que brillaban en la oscuridad como recordatorios de que la luz siempre encuentra su camino, incluso en la negrura más absoluta. Y en las noches de luna llena, los habitantes de Santa Oscura jurarían ver a una joven etérea caminando descalza sobre la hierba húmeda, susurrando conversaciones con la luna, su única confidente. Hasta ahora, el equilibrio había sido restaurado, no mediante la separación, sino a través de la unión perfecta de opuestos reconciliados. El ciclo continuaba, renovado y transformado, bajo la atenta mirada de la mediadora, que una vez fue Carmina Montero.